en 678. Un anuncio histórico. Y voy a enviar al otro poder del Estado, en el cual somos minoría en ambas cámaras, enviar un proyecto de ley cuyos ejes fundamentales serán, en primer término, declarar de interés público la producción de pasta, celulosa y papel de diario, su distribución y comercialización. Ese proyecto de ley también encomendará al Poder Ejecutivo a realizar un marco regulatorio de este insumo básico y producido monopólicamente por una sola empresa, con premisas fundamentales como de tratamiento igualitario para todos los diarios de la República Argentina en precio, condiciones y cantidad. La más hermosa canción de Barragán. Oh, quédate lo más piola en tu canal. Oh, no pienses en salirte de tu dial. Vos no quieras entender que lo importante es no cerrar cabezas, aunque cierre para invertir. Otra grosera metida de pata. Después de la postura de los diarios Clarín y La Nación. Controlar el papel es controlar la información. Llega. Es legal que el gobierno actúe así, se está respetando la independencia de poderes y de última, se está respetando la existencia de poderes. El gobierno en la que avanza sobre una empresa con métodos que no son democráticos. Asume el papel de fiscal. No debieron poner todos los testimonios, sobre todo los grabados a la tarde. Había testimonios previos. Deben haber pensado que había una toma de papel prensa, una intervención de papel prensa. Resulta raro oír que dice Fontevecchia, asume el papel legislativo y resulta que esto va al Parlamento y asume el papel de la justicia y va a la justicia para que resuelva. Creo que la forma con la que se está llevando adelante el papel prensa demuestra de que el Ejecutivo quiere asumir papeles del Legislativo y del Judicial. Pero lo que estamos planteando es que acá hay una situación del gobierno en la que avanza sobre una empresa con métodos que no son democráticos. Asume el papel de fiscal. Resulta raro oír que dice Fontevecchia, asume el papel legislativo y resulta que esto va al Parlamento y asume el papel de la justicia y va a la justicia para que resuelva. Las chicanas del monopolio. Ahora contra Clarín y La Nación, Cristina Kirchner presentó el informe sobre papel prensa encargado a Guillermo Moreno. El Ejecutivo mandará al Congreso un proyecto de ley para declarar de interés público la producción de pasta celulosa. Ahora contra Clarín y La Nación, el Ejecutivo mandará al Congreso un proyecto de ley. Ahora contra Clarín y La Nación. En el Zócalo superior dicen ahora contra Clarín y La Nación, pero en el inferior deben reconocer que será el Congreso quien trate el tema. Nos visitan dos expertos en la materia, el canciller Héctor Timerman y el fiscal Félix Kraus. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Las listas de Macri, un tema tapado por los medios. Le están pidiendo las listas negras de los alumnos que están tomando las escuelas, un memorándum oficial. Acá está el memorándum firmado por el director general del Ministerio de Educación, de ahora, 19 de agosto, y acá están los anexos. Los anexos para llenar con apellido, nombre, DNI, curso, división y turno. Están denunciando una persecución a los chicos que hacen tomas por esto de los listados que tienen que elevarse. Pero perdón, ¿está bien tomar colegios? No, ¿Para usted le parece que está bien tomar colegios? No importa mi opinión. No, ¿cómo no importa? Obviamente que importa. Es la opinión de... Acá nadie puede tomar
Nada que no sea lo de uno. Uno puede tomar una Coca-Cola que está en su heladera. La contradicción de Macri. Otro tema tapado por los medios. Y en términos de mis hijos, nunca tuve que encargarle a mis hijos al señor Palacios. Macri está ratificado Palacios a cargo de la Policía Metropolitana. Así es, hemos convocado al policía más condecorado en los últimos 20 años de la Policía Federal y al cual yo le he confiado la seguridad de mis hijos. Nunca tuve que encargarle a mis hijos al señor Palacios. Mauricio confió en el hombre, en quien confiaba también la seguridad de sus hijos. Nunca tuve que encargarle a mis hijos al señor Palacios. Y otro tema tapado por los medios. La doble vara de Macri. Que no pasen las cosas como la de Fibertel, que la gente le asusta, la sensación de que todo puede suceder, de que cualquier tipo de atropello puede pasar. Pero año 2009, Macri no come vidrio. Tiempo argentino. Macri rechazó a Fibertel en 2009 porque era ilegal. El gobierno porteño reconoció mediante un dictamen que la ex empresa del Grupo Clarín carecía de licencia para prestar el servicio. Lo que ayer era una irregularidad, hoy es defendido por el PRO. Que no pasen las cosas como la de Fibertel, la sensación de que todo puede suceder, de que cualquier tipo de atropello puede pasar. Esto también se oculta. La denuncia de Luis Siri. ¿Sos parte de Clarín, Siri? Sí, de la vereda por lo menos. Por supuesto. Sí. Trabajo en el 95 ahí con los delegados. Lo que nosotros hicimos es ejercer el derecho a huelga. Nosotros hicimos una huelga en el lugar de trabajo. Sí. En el 2004, después de varias reuniones, incluso con algunos gerentes del diario, se decidió ir a una huelga. Y esta huelga duró 4 días, el ministerio aplicó la conciliación obligatoria, la conciliación no se acató, y la empresa, en plena conciliación obligatoria, despide 120 personas. ¿Se reunieron diputados para ir al Congreso? No, todavía estamos esperando que la carta que le mandamos a Yuichi sobre la libertad de expresión para que nos reciban. Bueno, seguí esperando un rato, ¿sabes? Sí. Otra cuestión ignorada. Los cortes a 678. La gente que ve mal 678 seguramente porque se queda dormida, entonces parpadea. No creo que sea sabotaje, pero sucede en Bahía Blanca, sucede en Tandil, nos cuentan que sucede en Mendoza, sucede en muchos lados. Si la presidenta le contara a todos cuánto ganan los del grupo 678 del programa de Canal 7. Un aviso a la gente de Ituzaingó que ve todo cortado este programa. Esto es un corte nuestro. Vamos a un corte. Entonces, preguntas para la nata, Tenenbaum, Eliashev y compañía. Si el jefe de gobierno de la ciudad fuera kirchnerista, ¿no asistiríamos a un show del dolor con los familiares de víctimas del derrumbe o del colectivo 15? ¿Hay o no hay posición dominante? ¡Vuelve! El show del chiste. ¡Je! Se me ocurrió este chistazo. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Otro día de formidables noticias. 1. Diarios del Interior, chochos. Los diarios del interior celebraron los anuncios sobre papel prensa. Medios y distribuidores de diarios y revistas del país manifestaron su acuerdo con la presentación del informe sobre la compañía papelera que realizó ayer la presidenta Cristina Fernández. 2. La oposición no mañetista a favor. Me parece bien lo que se ha hecho, me parece que hizo lo que debe hacer un presidente, si cree que hay elementos de juicio, si cree que tiene algunas constancias acerca de los comportamientos comerciales o empresarios de papel prensa o del origen del nacimiento de esta empresa, debe actuar la justicia. Lo importante es que esto puede traer un debate en la Argentina, me parece prudente que el tema pueda ser debatido en el Parlamento, que podamos todos opinar sobre esta cuestión. Yo creo que los monopolios son pésimos. Entonces, me parece que es un debate interesante, me parece que es un debate que nos va a permitir discutir cosas en el Parlamento. Crónica. Wiener destacó los anuncios de Cristina.
El gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener, destacó como positivos los anuncios realizados anoche por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre papel prensa. 3. Lindo debate pluralista en Duro de Domar. Hoy sigue. Si hay 3 escuelas tomadas, algo debe estar pasando. Política, puede pasar política. Me llama la atención lo que decís, porque está bien que los pibes hagan política. Claro, fantástico. Fantástico que hagan política fuera del horario de estudio. Cuando se estudia, se estudia. No, sí. 4. Mundial de Básquet. Infobae.com. Básquet. El DT alemán cree que Argentina es favorita en el Mundial. 5. El nuevo mimo A678. Televisión.com.ar confeccionó el ranking mensual de amigos y enemigos de nuestro humilde tanque. Dicen que hoy entra 9, 6, 7, 8 y cada vez somos más. Anteayer dijo esto. 678 no va el 13, ¿no? Por ahora. Puede ser que sí. Vamos tratativa a comer. ¿Lo ves, 678? Sí, lo he visto. ¿Te gusta? No. ¿Como programa? Bueno, depende. Yo digo que va a quedar en la historia de la televisión, 678. Por momentos me hace reír. Tiene cosas de humor. Es como un polémica en el fútbol. Pero sospechábamos que el Chueco es fan de este humilde tanque. Ahí está. ¿Dónde está? Se detuvo. ¿A dónde? No, que más o menos debe estar a 6784. 678, decime, guíame, hermano. Esto refuerza a otro fan del ciclo. ¿A dónde conduce la ruta esta 678? A la verdad. A la verdad, a la verdad. 678 es como un GPS, ¿viste? Que lleva a la memoria, más que a la verdad. No, que más o menos debe estar a 6784. 678, decime, guíame, hermano. Sucede que Suar no es un tipo sin código. Si se me permite la humorada. Solo pueden contigo. Si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos. Acá estamos en 678, en días muy intensos, días en que la gente se plantea muchas preguntas. Por ejemplo, veíamos al diputado Felipe Solá con este interrogante que le quiere preguntar a la presidenta cuánto ganamos los de 678. Yo le pediría que llame a la producción y le pide mi teléfono, yo le cuento cuánto gano. Y usted, si quiere, después le cuenta a Violcati cuánto gano, o le cuenta de Narváez cuánto gano, toda la gente que... Se le van a cagar de risa. Y hasta le puede contar a Mañeto a ver si con mi sueldo puede armar la cena donde lo invitaron la otra noche a comer. Esto para ir despejando alguna pregunta. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Barragán. Ruso. Rusa. Estamos en nuestro mejor momento. Tano, Me hago cargo de lo que digo con el panel. Falta Cabito, pero estamos... Y Galende, que está de vacaciones. Estamos en nuestro mejor momento. No sé si se nota. ¿Qué es el mejor momento? No se pregunte, queda ahí una... Los momentos, siempre viene el tipo que dice, los chinos dicen que las crisis son un buen momento, ¿viste? Pero no nos vamos a sacar en eso. Los invitados de hoy son el canciller Héctor Timerman, muchas gracias por venir. Gracias. Y el fiscal federal de Derechos Humanos, Félix Kraus, el doctor Félix Kraus. Hola. Gracias. Vamos ahora sí, derechito y rapidito al primer informe que tiene que ver con papel prensa, el anuncio histórico y las repercusiones. A ver. Papel prensa y el papel de la prensa.
el anuncio histórico. Los que piensan o escriben que queremos apoderarnos de papel prensa, yo lamento desilusionarlos y no ser funcional a sus intereses. El señor Procurador del Tesoro, como jefe de los abogados del Estado, y el señor Secretario de Derechos Humanos harán las presentaciones judiciales en los estrados judiciales que corresponda para juzgar, porque yo creo en serio en la división de poderes. Lo que hemos vivido hoy es un día histórico, digamos, los que somos mayores sabemos que las grandes epopeyas necesitan este marco, ¿no? No hay epopeyas sin un discurso como medular, como hizo la Presidente, un discurso donde hizo docencia sobre el tema papel prensa. Y voy a enviar al otro poder del Estado, en el cual somos minoría en ambas cámaras, enviar un proyecto de ley, cuyos ejes fundamentales serán, en primer término, declarar de interés público la producción de pasta, celulosa y papel de diario su distribución y comercialización. Un día extraordinario, yo pensaba, en 70 minutos no le perdés pisada a lo que dijo la Presidenta. Era todo de una importancia superlativa. Ese proyecto de ley también encomendará al Poder Ejecutivo a realizar un marco regulatorio de este insumo básico y producido monopólicamente por una sola empresa, con premisas fundamentales como de tratamiento igualitario para todos los diarios de la República Argentina en precio, condiciones y cantidad. Y hagamos un ejercicio de imaginación. Nación y Clarín, ¿qué van a hacer mañana en su primera plana? ¿Cómo van a engañar a sus lectores? Clarín, la operación oficial para quedarse con papel prensa. El hermano y la hija de Greiber desmienten la versión del gobierno. La Nación. Denunciará Cristina Kirchner a La Nación y Clarín ante la justicia. Clarín tiene gente de fuste, de años de periodismo, y en determinados momentos pueden manejar la edición. Ahora la están manejando los abogados de Mañeto. O sea, hoy la agenda, como dice Grondona, la agenda no la hace Mañeto, la hacen los abogados. Y a pesar de ser abogados, querido Eduardo, incurren en yerros impropios de su profesión. No es Cristina, sino el Estado argentino, señores de La Nación. Error mínimo, igualmente, si se lo compara con la confesión autoinculpatoria de la solicitada de ayer. Los accionistas privados de papel prensa venimos denunciando desde hace casi un año un plan del gobierno nacional para apoderarse de la compañía y controlar el papel para diarios, insumo esencial de la prensa libre. Controlar el papel es controlar la información. Controlar el papel es controlar la información. Y las inexactitudes siguen a la orden del día. Contrariando a los títulos de TN y magnetista Carrió, cada vez son más los opositores que, horrorizados, se zambullen de tan fulera barcaza. Dura respuesta de la oposición al referirse al informe oficial sobre papel prensa. Estoy dispuesta a defender al Grupo Clarín, estoy dispuesta a defender al Grupo y no me tiembla la mano. Decirle a todos los argentinos que estamos unidos en la oposición. La primera es su opinión en caliente, un poco lo que ha pasado esta tarde en la Casa Rosada, cómo ha visto el tratamiento que se le ha dado. ¿Cuál es su mirada? Bueno, me parece bien lo que se ha hecho, me parece que hizo lo que debe hacer un presidente, si cree que hay elementos de juicio, si cree que tiene algunas constancias acerca de los comportamientos comerciales o empresarios de papel prensa o del origen del nacimiento de esta empresa, debe actuar la justicia. Lo importante es que esto puede traer un debate en la Argentina, me parece prudente que el tema pueda ser debatido en el Parlamento, que podamos todos opinar sobre esta cuestión. Yo creo que los monopolios son pésimos, entonces me parece que es un debate interesante, me parece que es un debate que nos va a permitir discutir cosas en el Parlamento. Crónica. Wiener destacó los anuncios de Cristina.
El gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener, destacó como positivos los anuncios realizados anoche por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre papel prensa. Dura respuesta de la oposición al referirse al informe oficial sobre papel prensa. Decirle a todos los argentinos que estamos unidos en la oposición. El periodista Hernán Brienza argumentaba despejando cualquier duda. En el año 2003 escribí el libro Maldito tú eres, y en el capítulo 3 yo lo entrevisté a Osvaldo Papaleo. Papaleo me contó la misma historia que cuenta acá. La historia ya estaba contada, no es que la conté yo por primera vez, porque la historia ya estaba contada. ¿Saben quién había contado la historia de papel prensa antes que toda la explosión que tuvo ahora? Dos periodistas que vale la pena reivindicar, porque eran miembros de Clarín. Eran miembros del staff y además eran coroneles de Clarín en aquel momento. La historia del traspaso de papel prensa está en el libro El dictador de María Seoane y de Vicente Muleiro. Ese libro fue escrito antes de la asunción de los Kirchner. El dictador. Papaleo fue obligada por Martínez de Hoz y su pariente Pedro Martínez Segovia, socio de Graiber y presidente de Papel Prensa, a vender su parte en la empresa papelera. Las acciones terminaron siendo ofrecidas por el Estado como parte de una operación de negocios que no disimulaba el intento de control a la prensa, a Fapel, la empresa que constituyeron 3 diarios: La Nación, Clarín y La Razón. En el caso de Papel Prensa nunca se habló de esto. Como frutillita de este postre, quien terminó de enterrar a los dueños de Papel Prensa es el incuestionable Robert Cox. Yo sabía sobre lo de Lidia Horroroso, donde cuando ella se fue a la reunión de Papel Prensa, reunión de directores, y ella hablaba, su voz de la tortura y todo eso. Ese asunto de Lidia Papeleo es tan horroroso, trae el pasado de vuelta. Sí, pobre señora. Revista 23. Por Ernesto Tenenbaum. Robert Cox, el encanto de un liberal. Ese asunto de Lidia Papeleo es tan horroroso. Sí, pobre señora. Muy bien, muy interesante. Canciller Timerman, ¿qué tiene para contarnos? Evidentemente es una historia muy interesante y muy trágica, y muy terrible, porque lo que ha sucedido hoy con la declaración de Isidoro Graiber es la utilización de Clarín y La Nación de una familia que fue víctima de la dictadura, que fue víctima de apropiación ilegal de sus bienes, para enfrentarlos uno contra otros, contando una historia que yo conozco bastante bien, y que me parece que todo tiene un límite, y ellos hoy, Clarín ha cruzado ese límite, ¿no? Todos ellos, Isidoro, Lidia, Gustavo Caraballo, fueron víctimas de la dictadura militar, es verdad, todos ellos terminaron en el mismo centro clandestino, pero usar a Gustavo Caraballo para hacerlo decir que no es verdad lo que dice Lidia, porque no se lo contó a él en un centro clandestino, es pensar que un centro clandestino de torturas es un café, donde uno va y se cuenta historias, y no es así. Yo sé también eso, porque mi padre estuvo en el mismo centro clandestino, y una sobreviviente, hace 3 años, me contó que como mi padre se negó durante varios días a hablar, comer o tomar nada de lo que los otros prisioneros, que ya hacía más tiempo estaban, le querían ofrecer. Lo veían muy mal, muy torturado, porque tenía miedo que lo envenenen. O sea, en ese ambiente, Gustavo Caraballo no tiene mucho derecho a cuestionar el testimonio de otro prisionero. Me parece que hay una solidaridad entre las víctimas que Clarín y La Nación han logrado romper. Isidoro Graiber es como, bueno, el hermano de David Graiber, y me parece que intrometerlo en esta historia es terrible, porque Isidoro no era socio de David Graiber, no tenía acciones en Papel Prensa, él ya las había vendido. Entonces, ¿por qué el testimonio de Isidoro es más importante que el testimonio de la dueña de Papel Prensa, que es Lidia Papaleo de Graiber? ¿Por qué? ¿Por qué esa utilización de alguien
que tal vez por alguna tragedia familiar, por algún conflicto, porque no se llevaba bien con alguien, terminan usándolo para denostar el testimonio de otra persona que fue torturada en las mismas sesiones que Isidoro, porque Isidoro también es víctima. Isidoro vio a su mujer, a su madre, siendo torturadas, abusadas. Yo hice la cola muchas veces con los Greiber, con los que estaban libres. Uno, por ejemplo, la esposa de Lidia, la esposa de Isidoro, Lidia Greiber, porque también se llama Lidia, ¿no? Brodsky de Greiber. Y en la cola ella me contaba, por ejemplo, que sus hijos no tenían ningún colegio para ir, porque cuando iba a anotarlos a un colegio y decía Greiber, no se los aceptaban. Y que al final terminó encontrando un colegio público donde, cuando dijo ¿cómo se llaman los chicos?, dijo Greiber, dice ¿cómo se escribe? Y dijo, esta es la solución. Este ni sabe que existen los Greiber. Esa era la situación en que se vivía en ese momento. También es falso, o sea, lo de la carta de Isidoro a su sobrina. Él escribe una carta, eso no quiere decir que la sobrina lo haya leído. Yo puedo escribirle una carta a Barragán, y eso no quiere decir que Barragán la recibió o que yo se la envié a Barragán. Entonces hay todo un manejo de las víctimas que convierte a Clarín y a La Nación en lo mismo que hicieron los torturadores. ¿Sabe qué? En poner una víctima en contra de la otra. Porque a pesar de que pasaron 30 años, 34 años, todos ellos fueron torturados en el mismo lugar y todos ellos fueron torturados por las mismas personas. Yo llevé a la mujer de Caraballo durante 8 meses al Instituto Penal de Magdalena, cárcel militar, a visitar a su marido. Yo la llevé, había una solidaridad de presos, había una solidaridad de los familiares. ¿Cómo puede ser que ahora Caraballo, cuyo sobrino nieto está casado con uno de los principales accionistas de Clarín, cómo puede ser que él salga a desmentir a una persona que fue torturada delante de él porque no le contó a él? Me parece a mí que en todo esto, perdónenme, yo no sé cuáles son los códigos que maneja Clarín, pero todo tiene un límite. Y creo que Clarín lo ha cruzado. Ha logrado convertir a las víctimas en lo que sucedía muchas veces en los centros clandestinos, que uno denunciaba a otra persona para salvarse. Y no es justo eso. Eso no es justo. Kraus. A mí me impresiona mucho, uno sabe, digamos, que la información es una mercadería, ¿no? Eso lo sabe cualquiera. Desde hace un tiempo la mentira es una mercadería y una herramienta. Y ahora lo que me impresiona es hasta qué nivel de degradación o de abyección se ha llegado para descalificar a una víctima del terrorismo de Estado en función de defender determinados intereses o en una disputa mediática, ¿no? Digamos, yo escuché a la señora Lidia Papaleo en el juicio de von Bernick, también al canciller que fue uno de los testigos, y a otros integrantes de la familia Greiber. Intervengo en muchos juicios de crímenes de lesa humanidad y la perspectiva y la forma en la que se habla de esta señora no lo hacen ni los defensores de los genocidas. Me parece realmente que hay una enorme cantidad de hojarasca que necesariamente será despejada y la cuestión volverá a ponerse en el eje y alguien tendrá que hacerse cargo de la infamia de sostener que una persona que estaba siendo amenazada con la muerte de sus hijos y que muy poco tiempo después fue secuestrada podía tomar decisiones con algún ámbito de libertad. Y además quienes los están diciendo son los que se asociaron en un emprendimiento con la dictadura militar. Quiero decir, a ver si nos ponemos de acuerdo, cualquier empresario que se asocia con Videla, con la Junta Militar para cualquier emprendimiento, es de por sí, por ese solo hecho sospechoso. Y me parece que ha llegado el momento, como fue el momento de los militares, ha llegado el momento que otros sectores de la sociedad que estuvieron y formaron parte de la dictadura cívico-militar empiezan a dar explicaciones. El Poder Judicial, claro, ya hay jueces que están presos, y también los empresarios, porque no fueron cómplices de la dictadura, fueron la dictadura. Es raro que hoy escuchando más o menos las repercusiones, los periodistas se preguntan mucho por qué ahora, por qué el gobierno, como invierte en el problema, por qué ¿qué me lleva a mí a investigar a Papel Prensa, no? Yo te puedo contar eso ahora. Yo te lo puedo responder eso. Porque este es el primer gobierno que da total y absoluta garantía a las víctimas que no van a ser utilizadas y que se va a hacer justicia con sus casos. Hay cientos de testimonios que nunca habían sido contados antes que han aparecido ahora.
¿Alguien se cree, le pregunto esto a las mujeres, ¿alguien se cree que es fácil ir a contar una violación? Que uno va a cualquier lado y se sienta y cuenta cómo la violan, cómo la asaltan sexualmente. Nadie lo quiere hacer eso. Entonces, ¿cómo le vas a explicar a alguien que vaya y lo haga si no hay garantías? Lidia no tenía garantías. Lidia no tenía garantías porque ningún gobierno quiso investigar, porque no querían pelearse con Clarín. Ese es el problema. Es el problema. Un amigo mío le llevó la carpeta a Luder. Un hombre que soy funcionario de este gobierno. Y le dijo, doctor, acá tiene un caso que podemos realmente tratar y resolver. ¿Sabe qué dijo Luder? Dice, ¿qué quiere? ¿Que yo pierda las elecciones? Este amigo mío, que hoy ya es una persona mayor, obviamente, me dijo, ¿te das cuenta qué tarado que fui? Yo salí de ahí diciendo que nunca voy a ser político. Yo. Una ingenuidad total. Así que lo que te quiero decir es, lo que habría que preguntar es qué es lo que pasó antes, no hoy. Porque hoy se está haciendo justicia. Yo pudiera testimoniar porque hubo un presidente que derogó, o un congreso, a través de un pedido de un presidente, que derogó leyes sancionadas por el doctor Raúl Alfonsín, como obediencia debida, punto final, y el indulto de Menem, que nos impedían ir a testimoniar. Mi padre se murió sin poder ir a dar un testimonio, porque no había ese tipo de testimonio. Lo dio muy asustado, me acuerdo, en el Nunca Más, en la CONADEP, ¿no? No, en el juicio a las juntas. En el juicio a las juntas. Nada más. Después, nunca más. ¿Te creen que algún día de su vida dejó de pensar en lo que le había sucedido? ¿Algún día dejó de pensar? No. Entonces, ¿cargarle las tintas a Lidia porque hoy cuenta la historia? No, lo que hay que cargarle las tintas es a Clarín y a La Nación por la utilización que están haciendo de los derechos humanos, digamos, para defender intereses económicos que fueron, digamos, obtenidos durante la dictadura militar por una asociación que hicieron los diarios con los dictadores. Le quería hacer una pregunta a Félix, porque justamente en uno de los momentos del TEP le veíamos a la presidenta decir que se iban a hacer las presentaciones judiciales en los tribunales judiciales, y uno de los argumentos de quienes se preguntan por qué ahora o por qué al kirchnerismo le interesa reflotar esta causa, una de las cosas que se decía ayer a la noche en televisión era de alguna manera que desde que había empezado la democracia nuevamente, desde que se había retomado los gobiernos democráticos en el año 83, se habían hecho varias presentaciones judiciales, como que esto ya era y se había encontrado de alguna manera inocente a papel prensa en todo esto, como que esto ya era una cosa juzgada y que judicialmente no se podía avanzar más. ¿Esto es así? No, esto es una simplificación producto de la ignorancia, claramente, ¿no? Por lo menos, sino de la mala fe. En verdad, el doctor Molinas, Ricardo Molinas, fiscal de investigaciones, habría que reivindicarlo en esto, él hizo una investigación desde el nacimiento mismo de Papel Prensa, hizo una presentación tratando de conseguir lo que hoy se trata de conseguir también, que es precisamente la revisión de esta transferencia de las acciones, y aún más todavía el resarcimiento posterior y el inicio mismo irregular de esta de esta empresa. Es dirigido contra la Junta Militar y contra Martínez de Oz. Bueno, Gustavo Silvestre ayer estaba diciendo que el fiscal Molinas no había objetado nada, por ejemplo. Tan falso es esto como que hoy su hijo ha emitido un comunicado, Fernando Molinas, que también trabajaba en la Fiscalía de Investigaciones, en donde deja esto muy en claro, y bueno, quien más o menos se tome esto con seriedad lo puede conseguir con muy poco esfuerzo. Pero lo que quiero decir es que el doctor Rafecas hace poco más de un mes, a partir de una presentación efectuada como un derivado de una de las asambleas de directorio de Papel Prensa, envió esa investigación al Juzgado Federal de La Plata, precisamente porque consideró que con los elementos que tenía se podía considerar en principio que esta operación de transferencia de acciones de la familia Greiber en favor de la empresa que conformaban Clarín, la Razón y La Nación, estaba estrechamente vinculada con un crimen de lesa humanidad, y este crimen de lesa humanidad había sido cometido por el sector de la dictadura que se conoce como el circuito Camps, digamos, ¿no? De manera que hay ya una acción judicial en marcha que desmiente esa teoría de que no es posible retomar aquella investigación que languideció en los 80. Ahora, también a mí me parecía, ya que tenemos al fiscal acá, interesante rescatar esta idea que cada vez estamos, el concepto que cada vez estamos
acercándonos más, ¿no? Y cuesta tanto acercarse a la idea de la dictadura cívico-militar. El otro día comenzamos la etapa democrática llamándole proceso a la dictadura. Tardamos muchos años en decirle dictadura militar a la dictadura militar y faltó todavía toda una etapa para que aquello se constituyera para nosotros en lo que hoy podemos decir que fue una dictadura cívico-militar. En consecuencia que hubo civiles que propiciaron, alentaron y se beneficiaron con el accionar del terrorismo de Estado. Y comentábamos hace un rato, el detenido notable, Martínez de Oz, está detenido por un delito económico, por un delito de lesa humanidad vinculado a un delito económico, sobre el que tampoco los medios en su momento, hace muy poco, dieron detalles de cómo había sido el secuestro de esos dos empresarios para obtener beneficios económicos, cómo les hicieron firmar papeles también dentro de un centro clandestino de detención. Sí, secuestrados. Y a mí me parece que también, a partir de ese momento y de que se empieza a barajar esta idea, este concepto, es que salta Hellblum, que saltan Fontevecchia, que saltan muchos, que pueden verse salpicados por esta nueva noción de lo que vivimos. Vamos a ver otro informe que tiene que ver con cómo el monopolio se trata de defender de estas acusaciones. Adelante. Papel prensa y el papel de la prensa. Un anuncio histórico. Ya en la mañana del día del histórico anuncio, los dueños de Papel Prensa, Clarín y La Nación habían metido la pata en forma grosera al revelar en una solicitada sus verdaderas intenciones. La postura de los diarios Clarín y La Nación. Una historia inventada para quedarse con Papel Prensa. Los accionistas privados de Papel Prensa venimos denunciando desde hace casi un año un plan del gobierno nacional para apoderarse de la compañía y controlar el papel para diarios, insumo esencial de la prensa libre. Controlar el papel es controlar la información. Controlar el papel es controlar la información. Mañeto, y él me dijo una cosa que yo le conté en la radio y lo cuento ahora. Los diarios tienen un poder que no tenemos ni en la televisión ni en la radio, que es marcar la agenda. Usted abre La Nación, abre Clarín cada mañana y ahí está la agenda. Controlar el papel es controlar la información. Garrafal e insuperable error, pensará usted. No, señor. Anoche sucedió lo siguiente. Tras la brillante exposición de 71 minutos 18 segundos de la presidenta y la decisión de que la justicia y el Parlamento definan la trascendental cuestión del monopolio del papel prensa, TN salió al aire con unas entrevistas grabadas. Bien, no pasa nada, vamos a un flash de Visión 7 y enseguida volvemos.